Asamblea General, es un distinguido canciller de la República Árabe Yamahiriya Libia, con muchísima experiencia. Había expectación en esto porque van 18 años consecutivos que Estados Unidos recibe una paliza para que levante el bloqueo a Cuba, pero resulta que este año fue realmente impresionante. Estamos hablando de 187 votos sobre 192 naciones en contra del bloqueo a Cuba. Y Estados Unidos votó en contra, Israel automáticamente votó en contra, y la isla de Palau también votó en contra. Pero en cambio, las Islas Marshall y Micronesia, que a veces votaban con ellos, ahí tienen el voto de Estados Unidos, se abstuvieron. Ahí tienen Micronesia, los que vean con marquita roja. Esta es la resolución A64.L4. Es el 18º año de una paliza en votos, pero esto, ¿de qué sirve, no? The General Assembly is now voting on está votando el proyecto de resolución A/64. Ahí tienen el voto de Israel, aislado allí, frente a toda la pancarta, solidaridad automática, como siempre, entre Estados Unidos e Israel. Está el voto de Israel. Y se está votando la resolución A64L4, ¿no? Will all delegations confirm that their votes are accurately... Aquí el secretario general pide que confirmen electrónicamente la votación porque se va a cerrar la cartelera y se procede al recuento. Una absoluta paliza. 187 países en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Los únicos que votaron con Estados Unidos, por supuesto, Israel y Palau. Las abstenciones, Marshall y Micronesia. Habló, por supuesto, Susan Rice, como representante del Departamento de Estado. Aclamación. No para Susan Rice, para la votación. Una paliza histórica al bloqueo estadounidense a Cuba. Hay un enorme número de oradores, en particular para la explicación de voto después de la votación. Tenemos 13 oradores inscritos en la lista. Espero que las explicaciones de voto... Habla el doctor Ali Abdusalam Treki, es ministro de Asuntos de la Unión Africana de la Yamahiriya Árabe Libia, un hombre de enorme experiencia y profundo conocimiento en las cuestiones de las Naciones Unidas. A las delegaciones que deseen explicar su voto antes de la votación, tendrá en primer lugar la palabra la delegación de los Estados Unidos de América. Gracias, señor presidente. Susan Rice, que hoy no tuvo tiempo de ir a la peluquería. Supongo que es difícil perder las costumbres arraigadas. El discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba parece salir de la era de la Guerra Fría y no propicia progresos constructivos. No vamos a responder de la misma manera a una retórica dolorosa que ya todos conocemos y que hemos oído en años anteriores, sino que más bien estoy acá para reconocer que se abre una nueva página en esta vieja historia. En los últimos meses, desde que comenzara el gobierno del presidente Obama, los Estados Unidos han emprendido varias medidas para tender la mano al pueblo cubano en apoyo de su anhelo por determinar libremente el futuro de su país. Hemos promovido las visitas familiares y la libre circulación de información a Cuba y desde Cuba. Los Estados Unidos levantaron las restricciones impuestas a las visitas familiares y al envío de remesas y ampliaron los montos de bienes humanitarios que pueden donar los estadounidenses a particulares residentes en Cuba. Los Estados Unidos han mejorado la capacidad de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses para entablar acuerdos de prestación de servicios a Cuba y ha facilitado a los productores agropecuarios estadounidenses el concertar contratos con compradores cubanos. Son estas medidas importantes y esperamos que puedan ser el punto de partida para la obtención de cambios ulteriores en nuestra relación. Señor presidente, también es importante señalar que los Estados Unidos han demostrado que estamos dispuestos
a participar con el gobierno cubano en cuestiones que tienen que ver con la seguridad y el bienestar de ambos pueblos. En particular, reanudamos las conversaciones bilaterales sobre las cuestiones relativas a migración. Hemos entablado conversaciones para restablecer el servicio de correo directo entre los Estados Unidos y Cuba y estamos dispuestos a proporcionar asistencia en caso de que Cuba se vea de nuevo asolada por huracanes, como sucedió en el año 2008. Creemos que toda resolución relativa a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América debería reflejar estos avances constructivos. Lamentablemente, la resolución que estamos debatiendo no lo hace y, por desgracia, el gobierno de Cuba todavía no ha reciprocado estas medidas positivas adoptadas por mi gobierno. Señor presidente, al mismo tiempo debemos señalar que los Estados Unidos de América, al igual que todos los Estados miembros de la organización, tienen el derecho soberano de realizar sus relaciones económicas con otro país como mejor le parezca. Las relaciones económicas de los Estados Unidos con Cuba son una cuestión bilateral y parte de un conjunto más amplio de relaciones. Las medidas que están adoptando los Estados Unidos a fin de mejorar las comunicaciones y los intercambios con el pueblo cubano se llevan a cabo con un firme compromiso constante de alentar al gobierno de Cuba a que respete las normas básicas consagradas en la Carta Básica Interamericana y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El representante permanente ante las Naciones Unidas de la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor embajador Jorge Valero. El bloqueo viola las normas del Sistema Internacional de Comercio y la libertad de navegación, afecta a los intereses legítimos de cualquier Estado soberano que quiera convertirse en socio de los Estados, en socio de Cuba. La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos y la hostilidad contra los legítimos intereses de empresas y ciudadanos de terceros países es un tema que concierne a toda la comunidad internacional. Representa una amenaza a la paz mundial y un artero ataque a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y estados. Señor presidente, el bloqueo contra Cuba también afecta al pueblo venezolano como afecta a otros pueblos del mundo, en particular los caribeños, como ha sido aquí expuesto por la delegación del CARICOM. En el caso de Venezuela, es necesario señalar que el gobierno de los Estados Unidos se negó recientemente a otorgar a una empresa transnacional el permiso para hacer efectiva una transacción comercial realizada con apoyo de Cuba, que consistía en la venta de desfibriladores a Venezuela de un equipo básico para atender cardiopatías, que es una de las primeras causas de muerte en nuestros países. Señor presidente, son muchas las expectativas generadas por el gobierno del presidente Barack Obama. No hay evidencias, sin embargo, que permitan suponer que el bloqueo contra Cuba será suspendido, pues siguen en pie el conjunto de leyes y disposiciones administrativas que lo sustentan. El vicepresidente de Estados Unidos ha expresado, sin que nadie lo desmienta, que el gobierno de los Estados Unidos mantendrá el bloqueo contra Cuba, y cito, como una herramienta de presión. Señor presidente, las tibias medidas adoptadas no modifican el marco jurídico sobre el cual se sustenta la política de bloqueo y su aplicación continuada. Los mecanismos políticos, administrativos y represivos que garantizan la aplicación rigurosa del embargo permanecen intactos. Señor presidente, el presidente Barack Obama ha recibido este año el Premio Nobel de la Paz. Para satisfacer las expectativas generadas en el mundo, su gobierno debería atender, entre los asuntos más relevantes, el llamado de esta Asamblea General que se reitera cada año para levantar el bloqueo contra el heroico pueblo de Cuba y la heroica República
bajo el liderazgo del comandante Fidel Castro.